Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana. Quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. La invitación es que, por supuesto, se suscriban al canal de YouTube, compartan este contenido que hacemos por y para ustedes. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje corporal de un niño que es víctima de abuso y para eso tengo el inmenso honor de conversar con Tailena Durán. Ella es psicólogo infantil, especialista en salud mental de desarrollo infanto-juvenil. Tailena, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, creo que va a ser un podcast de mucho provecho, sobre todo para aquellos representantes, para saber si su hijo posiblemente está siendo víctima de estas prácticas. Pero antes de profundizar, me gustaría que definieras qué es el maltrato o el abuso infantil. Hay varias formas de abuso. Okay. El maltrato o el abuso infantil es cuando se emite una acción que atenta contra la integridad del infante o del adolescente. Puede ser integridad física, integridad emocional, integridad mental. El maltrato se puede dar, como te mencioné, de muchas formas. Ahí está el maltrato físico directamente, que serían golpes, empujones. Está el maltrato verbal o el maltrato psicológico, pero también está el abuso sexual. Y cuando hablamos de estos maltratos, hoy en día, ¿cuál es el más común que se puede encontrar, bien sea en Venezuela o según las estadísticas que se manejen en Latinoamérica? ¿Cuál es el más común? El más común, por ser conocido, es el acoso escolar. Porque es el más conocido, el más frecuente, el que las víctimas tienen menos vergüenza de dar a conocer. Pero esto no deja atrás la presencia del abuso sexual. Que por lo general el abuso sexual ocurre dentro del hogar. Dentro del hogar. Dentro del hogar. Y bueno, antes de iniciar este podcast estábamos hablando si realmente hoy en día se tiene una perspectiva distinta del bullying o del acoso escolar, porque muchas personas pueden decir, bueno, Víctor, personas que tienen 50 años, Víctor, en mi generación a mí también me decían ciertas cosas, pero yo no le ponía cuidado. Y hoy en día se habla que la generación es de cristal. ¿Cuál es tu opinión cuando escuchas acerca de estas afirmaciones? Bueno, ciertamente estamos ante una población más sensible, porque también nuestros padres o los padres actuales son un poquito más conscientes y practican también lo que es la crianza consciente, que fomenta que el niño conozca sus emociones, coloque límites, pero a veces también protegemos mucho al niño. Yo no estaría muy de acuerdo con hablar de una generación de cristal, puesto que cuando vemos del otro lado, vemos que cuáles son los tipos de maltrato. No es solamente un juego, como se suele hacer en Latinoamérica, que es muy latinoamericano, eso que llaman chalequeo, no es solamente un juego por tu tamaño, por tu contextura, porque usas lentes. A mí me dijeron muchas cosas cuando era niña, o sea, como Betty Spaghetti porque era muy delgada, o porque era inteligente, entonces te ponían un sobrenombre, que si la nerd, que si este tipo de cosas. Pero no llega a un nivel de afectación o el discurso que utilizaban mis compañeros en aquella época. Esto es conmigo, también ocurría con otras personas, pero el discurso que ellos utilizaban o el tipo de burlas no se compara también con el que ocurre en la actualidad. ¿Sí? Es un discurso, independientemente de que si hay una población más sensible, una conexión más conectada con sus emociones, es un discurso maltratador, es un discurso amenazante, es un discurso, también hay mucho acceso a la tecnología. Entonces, ¿crees que eso influye? Influye muchísimo, y influye también que los muchachos manejen la tecnología. Entonces te hacen digamos, un video de un animal y le colocan la cara de la persona. Entonces ya no es una burla solamente, no es un juego solamente, es una burla, o colocan partes íntimas o montan fotos, También está el abuso que se da en grupo por los retos. Y bueno, hay una frase que se dice mucho que es: detrás de un maltratador hubo un niño maltratado. ¿Crees que esto es así? Sí, es así. ¿Siempre? ¿En todos los casos? ¿O la mayoría de las veces. Lo que pasa es que existen patologías o psicopatologías, Hay unas con las que la persona se forma porque creció dentro de un ambiente maltratador o un ambiente
no contenedor, un ambiente emocionalmente inestable, pero hay personas que ya nacen con una alteración psicológica que no tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, si no es bien atendido, puede convertirse en una persona que pueda ir escalando en el trastorno de conducta hasta llegar a una conducta antisocial, por ejemplo. Ok. Pero, ¿y eso se podría sanar? Sí, claro. Sí se podría sanar. O sea, nada es irreversible. Ok. O sea, eso no se cura, pero sí se maneja. Sí se manejan los síntomas. O sea, no es como una enfermedad, por lo tanto va a tener alguna cura, pero por lo general, si es atendido y es promovido y es estimulado el bienestar emocional, el bienestar psicológico o las funciones cognitivas de esa persona, ¿okay? La salud mental de esa persona, no va a ser un proceso involutivo, va a ser progresivo. Ok. ¿Sabes qué? Hay algo que dicen muchísimo, o sobre todo lo escucho de personas que han sido víctimas de abusos sexuales, es que cuando ellos deciden hablar y dicen, bueno, sí, he sido víctima de maltrato sexual, ¿por qué esas personas tardan tanto tiempo en hablar? O sea, ¿cuál es el miedo, cuál es el chantaje que normalmente suelen utilizar las personas que abusan de ellos o maltratan de ellos? Bueno, a veces no solamente es miedo. Okay. A veces, como estamos en edades tan tempranas, cuando somos víctimas de abuso sexual, ni siquiera sabemos que estamos ante la presencia de un abuso sexual. Okay. A mí, por ejemplo, me ofrecen, es que hay tanta variedad de casos que puede ser que el abuelo, el tío, el padrino le diga, te voy a comprar el tostón y recuérdate que vamos a jugar a las cosquillitas antes. ¿Ok? Entonces, esto es, para el niño es un juego. Y no hay una percepción, puesto que no tiene un desarrollo o una educación sexual para saber que estamos ante un acto sexual inapropiado, que no solamente se limita al coito, a la penetración, también puede ser actos lascivos, también puede ser el hecho de exponerlos a pornografía, también puede ser el hecho de presentarte desnudo sin su consentimiento y hacer autoestimulación de la función sexual. Puede ser incluso tomarles fotos desnudos sin su consentimiento o presentarles fotos tuyas desnudos sin su consentimiento, porque no es algo que está apropiado para los niños. Puede ser incluso con su consentimiento, cuando yo te digo, o te ofrezco, o te digo que te voy a recompensar por ver esto, o por hacer esto que te estoy pidiendo, yo estoy consintiendo. Por un chantaje, sí, pero estoy consintiendo. O a veces el mismo niño disfruta. Claro, pero ellos no son conscientes todavía que eso... No son conscientes porque es una respuesta fisiológica, o es un juego, o es un secreto. A veces es por eso. Sin embargo, siempre hay una sensación o una intuición que los hace sentir culpables. Porque los pone en la posición de víctima. O también los pone en la posición de que, pero es que tú quisiste hacerlo, tú estabas de acuerdo con, por ejemplo, recibir el tostón o recibir el chicle, o que yo te llevara a tal lugar. Entonces, también está la introyección de que es un acto no consciente. No estoy consciente de que es inadecuado, pero de manera inconsciente nosotros tenemos o sabemos que las relaciones de este tipo entre un adulto y un niño, o las relaciones que pueden ser incestuosas, no son correctas, y hay una sensación de malestar porque, bueno, en primer lugar, el cuerpo del niño no está preparado para ello, la mente del niño no está preparada para ello, el mundo emocional del niño no está preparado para ello. Entonces, aunque yo tenga una recompensa, aunque el momento pueda ser agradable, aunque puede ser un secreto que me hace sentir en complicidad con alguien, hay una sensación interna o una sensación psíquica de rechazo ante la situación. Citando aquí estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, dicen que, según una revisión global, se estima que el 58% de los niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Y esto es una estadística que, si te soy muy sincero, me llama muchísimo la atención, porque es bastante alta y creo que muchas personas no son conscientes de lo común que puede ser esto. Ahora bien, una vez que el niño comienza a tener conciencia, esto está bien, esto no está bien, ¿cuáles son los comportamientos que comienzan a salir a flote de estoy siendo víctima de un abuso sexual? Que quizás no lo digan con las palabras, pero ciertos comportamientos sí me pueden dar un pequeño indicio de que está siendo víctima de un abuso. Bueno, a veces, aún sin estar conscientes, hay algo intuitivo, algo psíquico que rechaza la situación. Entonces, hay como una ambivalencia de sentimientos cuando aún no estoy consciente, pero
psíquicamente rechazo y siento que esto no es correcto o que no me siento bien. En realidad lo que el niño siente es un malestar, una incomodidad genuina desde el nivel físico, desde el nivel emocional. Okay. Entonces, ¿cómo lo pueden manifestar? Generalmente tienden a aislarse. Okay. O sea, a compartir menos con sus compañeritos, a jugar menos, principalmente rechazar a ciertas personas, ¿ok? Específicamente, bueno, la persona que está perpetrando el abuso, ¿ok? A veces no es que se aíslan, sino que tienen conductas de manera contraria más sexualizadas. Okay. Imitan actos o se interesan excesivamente en el tema de la sexualidad, quieren ver fotos, quieren preguntar, quieren replicar lo que han hecho o lo que han visto con sus amiguitos, con sus hermanos más pequeños. También pueden ser que se conviertan en abusadores sin saberlo. Okay. Querer profundizarse en el ámbito de la sexualidad a una edad muy temprana ya es un indicio que nos podría decir posiblemente este niño esté... Posiblemente porque no es lo común. ¿Cuándo ya no es lo común. Bueno, desde el punto de vista de la psicología infantil o desde tu perspectiva, ¿cuándo ya es común que un niño comience a interesarse en temas sexuales? Que tú dirías, bueno, ya aquí en esta edad no es tan extraño, a diferencia de que inicie por lo menos a los 6 años, que ya es una edad pues bastante temprana. Bueno, vamos a retroceder un poquito porque evolutivamente los niños se exploran a sí mismos entre los 2 y los 5 años. Y esto es totalmente normal, o sea, puede ser que ellos exploren sus genitales, puede ser que haya masturbación femenina o masculina. Y es evolutivo. No tiene absolutamente nada que ver con un abuso o no tiene absolutamente nada que ver con una connotación sexual. Es solamente una respuesta fisiológica que el niño descubrió en algún momento que se estimularon sus genitales por cambiarle el pañal, por bañarlo, por cualquier cosa. O jugando descubrió que frotando sus genitales puede conseguir una respuesta que es placentera para él. Pero esto no se convierte compulsivo, esto simplemente es una exploración de la sexualidad que puede ocurrir y generalmente ocurre entre los 2 y los 5 años. Después, a los 6, 7 años, los niños, ¿en qué piensan? En jugar, en ir al colegio, que los obligan a ir al colegio. O sea, están en las actividades típicas de un niño. Si hay contenido romántico, por ejemplo, en las comiquitas que ven siempre hay personajes que son los papás o siempre hay unos amiguitos que son más cercanos, pero incluso en esas edades, entre los 5 o 6 años, los niños y las niñas no se mezclan tanto. Actualmente se mezclan más que como se mezclaban antes, pero las niñas prefieren jugar con las niñas y los varones prefieren jugar con los varones. Entonces, para responder a la pregunta de más o menos cuándo los niños se interesan en la sexualidad, yo creo que antes hablábamos de la adolescencia, ¿ok? Porque uno de los cambios es eso, es la exploración sexual. Ahora estamos hablando de edades más tempranas, puede ser 10 años en adelante. Y lo que deberíamos hacer como padres y como adultos para proteger esta educación sexual, esta integridad sexual, porque hay muchas alteraciones que no tienen que ver con abusos, pero sí tienen que ver con desconocimiento. ¿Ok? Es psicoeducarlos lo más temprano que podamos. Esa es tu recomendación para... Esa es mi recomendación. Psicoeducarlos desde el punto de vista sexual. O sea, a los 6 años yo no les voy a dar detalles de un coito. Pero ¿qué información se le puede comenzar a subir? Pero podemos hablar de las relaciones amorosas, de la diferencia entre papá y mamá, de las diferencias entre ser solamente compañeros. De hecho, desde el preescolar se les enseña a los niños las partes del cuerpo. Entonces podemos fomentar en ellos que tengan conciencia de cuáles son las partes de su cuerpo, cómo proteger las partes de su cuerpo y que de alguna manera u otra el hecho de proteger tu cuerpo estás protegiéndote emocionalmente, Porque más adelante, sobre todo en la época adolescente, no hablando de un abuso, aunque pueda haber abuso de género, cuando tienes un novio que te dice, bueno, esa falda está muy corta o no hables con fulano, no quiero que te juntes más con estas muchachas, eso también es un tipo de abuso, tipo de abuso psicológico. No accedas a una relación sexual con tu novio de 13, 14, 15 años porque crees que es algo que él está esperando para ser querido. Entonces, cuando tú comienzas a explicar sobre la sexualidad, que la sexualidad no es solamente las relaciones sexuales, la sexualidad incluye las relaciones afectivas, la sexualidad incluye la maternidad, la sexualidad incluye el matrimonio. Entonces, quizás probablemente esa pueda ser un tabú de los padres cuando uno dice, bueno, vamos a educarlos sexualmente.
lo primero que tienen que saber sí ciertamente es los nombres correctos de las partes íntimas, el cuándo colocar límites, si yo me siento incómoda, que es el no saber que estoy ante un abuso, por ejemplo, como lo dije previamente, pero sí conocer que no, físicamente no me siento cómoda, que hay alguna incomodidad en el contacto con esta persona, que a veces ni siquiera tiene que ser un contacto directo en mis genitales, pero es una apretada con la que no me siento cómoda, Okay. o sea, o un tacto con el que no me siento cómoda, no tiene que ser una parte del cuerpo, digamos, una zona erógena. Okay. Pero cuando rompes mi límite, también se puede considerar un abuso. Entonces, es educar a los niños a conocerse, a conocer cuáles son sus partes íntimas y cuáles son sus límites también y qué están dispuestos a dar en una relación que tenga que ver con todo este ámbito de la sexualidad. No solamente, como te dije, a la parte física. Ok, ¿y cuál sería esa edad en donde se le puede empezar a aceptar a ese niño o a esa niña ese noviecito? Porque normalmente hoy en día se puede escuchar, más que todo con las mujeres, es que mi hija dice que tiene un novio, pero es muy pequeña para estar con esos temas. ¿Y a qué edad se recomienda o cómo gestionar cuando nuestra hija o nuestro hijo llega con esa típica frase, mamá, papá, tengo un novio o tengo una novia? Bueno, no hay edad. Okay. No hay edad, no es recomendable que un adolescente temprano de 12 o 14 años tenga un novio, pero lo tienen a veces. Okay. Entonces, ¿y cómo gestionarlo? por lo general, si nos oponemos de alguna manera u otra, ellos van a conseguir tener el noviecito, incluso es más, digamos, es más riesgoso o tienen mayor interés para ellos si se oponen un poquito a los padres porque están en esa época. Pero podemos manejarlo. Ah, bueno, tienes un amigo especial o tienes una amiga especial, yo los puedo invitar, yo los puedo acompañar a que se coman un helado, o puedes invitarlo a la casa para que jueguen X cosas. Pero quisiera conocerlo. Siempre estando presente el padre o la madre. Bueno, preferiblemente porque es una manera de cuidar, pero es necesario también que se le dé a ese adolescente, se supone que tú lo has educado y que le has dado las herramientas, que también se le dé un poquito de independencia. No es que vas a permitir que estén solos en la habitación. ¿Ok? Pero sí, confiar en que las decisiones que va a tomar van a ser adecuadas. ¿Okay? Eso no te va a dar que el resultado sea perfecto. Pero hay que, no solamente podemos dirigirlo nosotros, porque no le estamos dando herramientas para posteriormente tomar sus propias decisiones. Lo que vamos a darles es información, seguridad y confianza. Ok. Bueno, retomando nuevamente un poco el tema del abuso, del maltrato, ¿es más común ver abusos y maltrato en los hombres o en las mujeres? ¿O es indiferente? ¿O es segmentado dependiendo del tipo? Por lo menos, abusos sexuales es más común en mujeres que en niños. Es más común, en términos generales, es más frecuente los abusos en los niños o en las niñas. Yo creo que están iguales. Iguales, se puede decir un 50%. Se puede decir que están iguales, o sea, porque ambas poblaciones son vulnerables a ser abusadas, ¿ok? No solamente hablando del abuso sexual, sino si cualquier persona que tenga una vulnerabilidad física o mental o emocional puede ser víctima de cualquier tipo de abuso. Ok, bueno, pero aquí ya esto es una opinión personal. Creo que quizás con los niños no se les... O sea, es decir, que un niño se le diga, o un niño diga, esta chica abusó de mí. Entonces allí es cuando posiblemente salga el tema del machismo. Bueno, pero es una mujer. Ahora, si es una niña, ahí sí quizás puedan tener un poquito más, pueden tomar el tema como más delicado. ¿No crees que esto pueda, o se puede ver mucho hoy en día reflejado en estos casos? Bueno, si hablamos de abuso sexual, sí es más común en las mujeres. ¿Okay? Hablando de otros tipos de abuso, el acoso escolar, el maltrato de los padres hacia los hijos, es como 50-50. No hay tanto un abuso, o sea, la estadística es más baja, que haya un abuso femenino hacia el género masculino. Pero están presentes. En menor medida, pero están presentes. Claro, están presentes y están presentes sobre todo de mujeres adultas a niños también. Puede ser un abuso, como te digo, de cualquier tipo, no tiene que haber una penetración. O sea, hay mujeres niñeras, por ejemplo, que le piden o obligan a sus niños que están bajo su cuidado a verlas desnudas o a tocarlas. Eso es un abuso sexual. Entonces, a lo mejor el niño ni siquiera va a tener recuerdo de esto, ¿ok?
queda allí como un trauma o como algo muy guardado, ¿ok? Pero sí existe, sí hay una alta, y sobre todo en las poblaciones masculinas, o sea, donde lo que se maneja es, o sea, los equipos de natación, los equipos de fútbol, ¿ok? También hay mucho abuso de hombre a hombre. Ok. Ujú. Estabas comentando hace un par de minutos que uno de los comportamientos característicos es que estas personas, tanto niños como niñas, comienzan a aislarse, evitan socializar, y hay un libro que fue escrito por este autor que se llama Joe Navarro, es un ex agente del FBI, Ok. y él habla acerca de un tema. Este es Joe Navarro, pero el libro se llama El cuerpo habla. Este libro no lo tengo en físico, pero él habla acerca que existen comportamientos que nos pueden dar indicios que un niño o una niña esté siendo maltratado, esté siendo abusado. Y habla de la limitación del contacto físico. ¿Y por qué suele ocurrir esto? Porque estas personas, al estar acostumbradas al maltrato, el mensaje que se graba a nivel inconsciente es: voy a evitar cualquier tipo de contacto físico, porque todo acercamiento deriva en un abuso, deriva en un maltrato, y este posiblemente pueda ser una señal bastante fiable desde el punto de vista del lenguaje corporal. Ahora, hablando desde otros comportamientos, ya hablabas de evitan socializar. Uh-huh. A nivel de conductas, ¿qué otros indicios nos podrías brindar para prestar atención? Porque, bueno, por un gesto no se puede hacer sentencia, y tampoco por un comportamiento se puede hacer sentencia, porque pueden existir niños que son cohibidos de por sí. Eso no significa Exacto. que estén siendo víctimas de maltrato. Pero ¿qué otros comportamientos son frecuentes? Bueno, he hablado de eso, de aislarse un poco, de evitar el contacto. Cuando hay maltrato físico, por lo general ante el contacto, o cuando hay abuso sexual también ante el contacto, hay una respuesta sobresaltada o una respuesta de alerta, ¿ok? Y la persona muchas veces se mantiene en ese estado de alerta, entonces puede haber ansiedad, ¿ok? Comportamientos ansiosos, o sea, cualquier ruido puede alterarme, o no puedo mantenerme tranquilo, porque la respuesta fisiológica es mantenerte alerta, ¿ok? Y puede ocurrir lo contrario, es decir, ante un contacto yo evito, es decir, busco alejarme, pero también puede ocurrir que reacciono de manera agresiva. Sí, uno de los indicadores es la irritabilidad y la agresividad, ¿ok? Ante cualquier situación, o sea, me dicen apúrate y yo respondo, pero ¿por qué me voy a apurar? O sea, doy una respuesta de irritabilidad o agresivo, o sea, haces el contacto conmigo y yo te golpeo, ¿ok? O te quito la mano de manera agresiva. Puede haber los dos extremos, incluso al momento de aislarme socialmente, también yo puedo estar o mostrar signos de que estoy inhibido, que estoy decaído, que estoy deprimido, ¿ok? O sea, así cabizbajo, mirando como si no estuviera pensando en nada, ¿ok? Me hablan y no presto atención. Todas esas cosas pueden estar presentes. O lo contrario, que es que estoy hiperalerta a todo lo que está ocurriendo. Y mi respuesta es de emergencia, de correr, de huir, de salvarme ante cualquier contacto, porque vengo de esta historia de maltrato, ¿ok? Elena, me gustaría que me comentaras, según tu experiencia, ¿cuáles son los gestos más característicos de un niño que está siendo víctima de estas prácticas? Es decir, hablábamos de limitación o evitar el contacto físico, también la limitación en el movimiento, se aíslan, pero desde el punto de vista del lenguaje corporal, ¿cuáles son esos gestos que nos podrías brindar de acuerdo a tu experiencia? Bueno, físicamente la postura de una persona que no tiene buen ánimo, que está desanimada, bueno, estar encorvado, la mirada hacia abajo o la mirada perdida, ¿ok? Una fascia aplanada, o sea, no hay una expresión facial. Si mi mamá me dijo algo que me alegró, yo no sonreí, ¿ok? O si viene la persona que es mi abusadora, sea un compañerito del colegio, sea el maestro, sea papá, sea el abuelo que abusó de mí sexualmente, mi fascia cambia, ¿ok? Ahí puede haber rigidez corporal, o sea, puede ser tener los brazos cruzados. También hay como un lenguaje... Desde el punto de vista verbal. No verbal, de indefensión. Ok. O sea, cualquier cosa me puede pasar.
Ok. ¿Ok? También hay gestos característicos que es proteger las zonas vulnerables. ¿A qué me refiero con zonas vulnerables? La persona tiende, como estabas comentando, a evitar el contacto físico y esto de cierta manera también influye en no mostrar el cuello, porque el mostrar el cuello es una señal que normalmente se hace cuando estamos en contextos de seguridad o en contextos de violencia. También tendemos a cruzarnos las piernas. Estos son señales que nos pueden decir que una persona o bien sea se siente cohibida o está siendo víctima de un abuso sexual. Y si hablamos de las secuelas de estas personas a nivel cognitivo, esto también puede verse influenciado, es decir, bajo rendimiento escolar, Sí. falta de apetito. Esto también puede verse presente en estas personas. Sí, claro. A nivel cognitivo pueden estar inatentos, ¿ok? Por estar pensando en el hecho o porque a veces cuando estamos pasando por situaciones traumáticas o por un episodio de ansiedad o una situación que no nos genere calma, entonces la mente está revoloteando mucho y es muy difícil tener una atención sostenida, una atención selectiva a un objetivo, que en este caso pudiera ser el área escolar. Cognitivamente, aparte de la inatención, no solamente bajando el rendimiento escolar, bueno, puedo olvidar cosas, puede ser que me manden a hacer una tarea y simplemente no la hice, ¿ok? Ya, sí, si nos vamos al área cognitiva, pero viéndolo desde el punto de vista de la emocionalidad o cómo percibimos las situaciones y cómo las vamos a expresar emocionalmente, bueno, esto también se ve afectado porque se ve fracturado, puede ser en irritabilidad o en depresión. Y ya comportamientos fisiológicos o físicos por lo general pueden influir en el sueño, ¿ok? Puede haber pesadillas, puede haber interrupción del sueño, puede haber insomnio, dependiendo de la edad del niño, dependiendo del tipo de abuso, dependiendo de sus recursos cognitivos emocionales, sus recursos contenedores también, si ya se confesó o no se confesó la noticia. Y la inapetencia o el exceso de la ingesta alimentaria también son síntomas, ¿ok? En realidad son síntomas de muchas patologías, pero cuando ya tú juntas el hecho de evitar el contacto físico, la irritabilidad, ya son muchos indicios. Ya son varios indicios de que algo está ocurriendo y que estoy siendo víctima de algún tipo de abuso, ¿ok? Entonces, para los papás un poquito monitorear cómo se puede estar sintiendo el niño en la escuela en referencia a que pueda estar siendo abusado, ya sea por un maestro, ¿ok? Abusado me refiero a maltratado, porque a veces los maestros, o sea, dicen cosas que pueden herir los sentimientos del niño o presionan al niño a tal manera que puede sentirse incómodo o puede sentirse amenazado por esta figura de autoridad, ¿ok? Que es algo importante de tomar en cuenta en los abusos, por eso es que existe el silencio, porque siempre es una figura de autoridad, una figura que yo debo respetar, una figura que está por encima de mí. No hay igualdad, en un abuso no hay igualdad, ¿ok? Ahí siempre hay alguien vulnerable y alguien que tiene una mejor posición. Lo que pueden ver los padres es cuando tú buscas a tu niño en la escuela, ¿cómo lo ves? Ok. O sea, viene contento, viene alegre, viene a decirte lo que hizo, o viene molesto porque salió mal, o porque peleó con un amiguito, o permanece en silencio con la cabeza baja, o te dice, no, todo bien. Ok, y cuando, bueno, porque es muy común los niños que dicen, no quiero ir al colegio. Eso también es un indicador. Pero bueno, también niños que, bueno, si hablamos en términos generales, ojo, desde mi perspectiva, yo oigo muchos niños que dicen, no quiero ir al colegio, no me gusta hacer tareas. Exacto. ¿Eso es algo normal? Eso es algo normal. Ok, ¿y cuándo sería? Yo creo que hay pocas personas que les gusta ir al colegio. Exacto, tanto pequeño, por eso lo digo, pero ¿cuándo me debería llamar la atención que mi hijo no quiera ir al colegio? Bueno, hay síntomas fisiológicos, por ejemplo, puede tener taquicardia. Okay. O pueda llorar, puedan tener una ansiedad anticipatoria, pueda empezar a llorar desde la noche anterior, yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Claro, esto puede obedecer también un trastorno de ansiedad de separación, una fobia escolar. Okay. Pero como te digo, cuando tú juntas eso con otros indicadores o con otros síntomas, entonces la teoría o la hipótesis puede ir hacia que hay la existencia de un abuso. Okay. Pero el malestar del niño es genuino, no solamente es que quiero dormir más o es que la tarea, sino que hay un llanto, tú notas que siente temor, ¿ok? Que siente miedo, y la resistencia es más atípica de la que un niño que a veces no quiere ir porque, bueno, es muy temprano, el horario aquí en Venezuela es súper temprano, porque no descansó bien, porque no se siente bien.
¿ok? Y el hecho también de que se mantenga en el tiempo. Ok, es decir, que un niño un día no quiera ir, bueno, eso puede ser algo normal, pero que eso se quede, o sea, durante un mes tenga ese mismo comportamiento, ya sí es algo que nos debería comenzar a llamar la atención. Un mes es mucho. Un mes, O sea, ok. O una semana. sí, tú ves 2 semanas que no quiere ir y que no quiere ir y que no quiere ir y que tienes que ver por qué no quiere ir. Si hablamos entonces de las consecuencias que podría traer esto a largo plazo, en el momento que ya esa persona que fue víctima de un abuso sexual, por ejemplo, y ya estando en una edad adulta, consigue su pareja, esto podría también traer consecuencias desde el punto de vista de la intimidad a nivel de pareja. Claro, puede tener. Recuerda que estamos hablando de cosas que pueden ser visibles, ¿ok? Como el lenguaje corporal, como estos síntomas que podemos observar, pero hay heridas o hay traumas que, si bien mencionaste ahorita un título similar, que el cuerpo habla, el cuerpo se expresa no solamente a través del lenguaje, sino también a través de síntomas. Ok. Comenzamos a somatizar ciertas cosas, pueden haber incluso enfermedades en las mujeres o en los hombres del aparato reproductor como consecuencia de haber sido abusados. En la intimidad, que fue lo que me preguntaste, pues puede ser difícil para algunas personas volver a intimar. Hay personas que no lo logran hacer. O sea, tienen relaciones por tener relaciones, no volver a tener una relación sexual cómoda, una relación sexual satisfactoria. Puede no solamente tener dificultad para volver a intimar, sino tener relaciones sexuales o tener prácticas sexuales que no son las típicas, No quiere decir que esté mal, pero que todo el tiempo acudas a estas prácticas sexuales tampoco quiere decir que está bien. Hay personas que, bueno, que por el contrario, no solamente en las relaciones interpersonales o en una relación de pareja, sino que mantienen una sexualidad o van hacia la promiscuidad. Entonces, en una relación de pareja puede haber infidelidad también. O sea, son secuelas, todos no son iguales. Y todas las respuestas a largo plazo no van a ser iguales, pero sí, o sea, sí hay una afectación y sí, por eso no quiere decir que no se vaya a recuperar tampoco. Si tú recibes terapia, si tú consigues como... Lo que pasa es que el abuso, hemos hablado del abuso sexual y hemos hablado del abuso escolar, por ejemplo. El abuso, en el momento que ocurre, te genera un trauma, Un trauma puede ser grande, pequeño, pero siempre hay un quiebre. ¿Cómo se puede definir la palabra trauma? O sea, porque hay personas que quizás tienen trauma y no lo saben. Claro. ¿Cómo se puede definir entonces trauma? Trauma es cuando algo te ocurre, O sea, veámoslo desde el punto de vista físico. Un traumatismo es cuando tú te golpeas y te rompes un hueso, Entonces, eso ocurre a nivel psíquico, Hay algo que se quiebra. Hay algo que a nivel inconsciente, a nivel emocional, a nivel psíquico, no es solamente que se va a ver o lo vamos a poder observar desde el punto de vista emocional, ocurre un quiebre, Entonces el trabajo del terapeuta y de la misma persona es volver a reconstruir esto, porque nosotros no siempre vamos a ser víctimas de abuso, El trauma ocurrió, ¿sí? Puede haber sido por muchos años, pero no es lo que nos define. Hay que reconstruir otros aspectos de nuestra personalidad que también nos van a definir y nos van a permitir ser una persona funcional a pesar de haber tenido un trauma, que es más común, o un trauma de abuso, que es más común de lo que nosotros creemos. Y aquí, bueno, ya hablando desde el punto de vista de sanar o de atender estas situaciones que hemos o que han vivido personas que son víctimas de abusos, ¿qué tan difícil se les hace sanar a estas personas? Bueno, no... Obviamente dependiendo de cada caso, ¿no? Dependiendo de cada caso, porque recuerda que a veces los niños ni siquiera lo ven como un abuso porque no están conscientes de ello. Pero sí hay ya cuando llega la conciencia y llega la incomodidad o sientes la incomodidad, sí hay como una huella de rencor y también hay como una huella de culpa, Porque yo lo permití, porque yo soy cochino, ¿sí? Y también puede haber... esa sensación de que siempre voy a ser víctima o que yo me lo merezco también. Entonces no es difícil, también va a depender, como tú dijiste, de cada persona y de los recursos, del entorno, de
de otras situaciones también que puedan estar alrededor de este hecho, pero es posible. Y es lo más común. O sea, tú puedes conocer a muchas personas y muchas personas son víctimas de abuso. Que uno a veces ni siquiera se lo imagina, ¿no? No te lo imaginas. Y recomendaciones para estas personas que quizás están sintonizando este podcast y son víctimas de abuso, pero quizás nunca se han atrevido a hablar acerca de esto. Bueno, Carlos García, un psicólogo al cual también conoces, él estuvo invitado en el podcast y él dice que hablar sana. Hablar sana. Hablar sana, pero a veces las personas, hablando del tema de lo que decía, sienten culpa, sienten vergüenza, quizás se sienten avergonzados o culpables al momento de hablar esto, pero creo que si esas personas deciden asistir a terapia, el sanar esto puede ser mucho más rápido. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que les dieras unas recomendaciones a estas personas y también a los padres para que estén atentos del cuidado de sus hijos. Bueno, no es fácil revelar una noticia de esto o hacer la confesión por todas las implicaciones legales o por todas las implicaciones dentro de la familia. O sea, por ejemplo, ¿cómo voy a acusar al abuelo? Si el abuelo es la santidad en esta casa, es un ejemplo de rectitud, de todo esto. Entonces hay varios factores allí implicados, pero es que no necesariamente tienes que revelar el secreto de la familia. Puedes hablarlo con un terapeuta, puedes hablarlo con un amigo. Y bueno, recuerden que es más común de lo que nosotros creemos. No es culpa de la persona que es víctima. A veces sentimos... Lo primero para poder hablar es darte cuenta de que no es tu culpa. Que tú estabas en una situación vulnerable. Recuerda que mencioné que no hay igualdad. O sea, es la autoridad o es una persona muy respetada o es una persona muy querida. ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces, muchas veces incluso los estereotipos sociales nos llevan a ser víctimas de abuso. Una de las recomendaciones es, bueno, atreverse cuando sea el momento, porque a veces no estamos listos, a veces hay mucha fragilidad. Y si yo revelo la noticia, entonces me desvanezco. Y atreverse también cuando sepas que hay personas que pueden contenerte, como un terapeuta, por ejemplo. Bueno, Tailena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, estoy seguro que este podcast será de mucho provecho para aquellos padres, representantes y bueno, personas que quieran adentrarse en el mundo de la psicología y por supuesto del lenguaje corporal. Redes sociales, puntos de contacto para aquellas personas que quizás están interesadas en obtener tus servicios. Bueno, chévere, me pueden conseguir en @tupsicodesarrollo. Ese es en Instagram. ¿Atiendes también online para las personas que quizás no son de Venezuela y están viendo esto? Sí, atiendo presencial aquí en Barquisimeto y en línea en todo el mundo. Bueno, así que ya lo saben, pueden contactarla, Tailena Durán. Ella es psicóloga infantil, especialista en salud mental del desarrollo infanto-juvenil. De esta manera nosotros finalizamos este episodio del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad. Quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Y les recuerdo que todo esto es bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como Carlos Creando. Será hasta una próxima oportunidad.